Y bien, estamos ahora con el ministro de Cultura, Luis Peirano, porque el tema, sabemos bien de las últimas semanas, uno de los temas ha sido finalmente qué va a pasar, cuál va a ser la suerte en la consulta previa, se va a aplicar o no se va a aplicar solo en la selva, ya no en la sierra. Y en fin, vamos a conversar acerca de eso. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Porque hubo la renuncia del viceministro de Interculturalidad responsable de este tema, el señor Iván Lanegra. Aparentemente renunció porque en el Ejecutivo no habría tenido la decisión de publicar la llamada base de datos, que se supone que es una relación de comunidades o de pueblos, digamos, que serían sujetos de este derecho. Y no lo habría hecho porque habrían muchos de la sierra, y justamente se decidió hace poco que 14 proyectos mineros que estaban en la sierra no pasarían consulta previa. En fin, esas serían las razones por las cuales el desacuerdo con claro. eso. Nosotros no podíamos publicar el avance que tenemos en la base de datos porque hubo una impugnación, el presidente lo dijo, ¿no? Una comunidad campesina de la Federación de Campesina de Anta impugnó la directiva sobre la cual se estaba haciendo la base de datos, con lo cual automáticamente desde el punto de vista legal tuvimos que detener eso porque no podíamos avanzar. Entonces este proceso continúa, lo cual de hecho nos impidió seguir adelante con la base de datos. Pero hay una discusión interna en el gabinete. Pero es obvio, hay una diferencia en el sentido de que hay ciertos temores de que la consulta previa podría detener algunos intereses de inversión en el país, sobre todo en el sector minero. Y efectivamente nosotros hemos estado discutiendo esto permanentemente. En realidad la discusión sigue. Y esto motivó la renuncia de Iván en el sentido de que él se cansó un poco, ¿no? Yeah. Se cansó un poco. Y ese cansancio no llega hasta ahora al ministro, digamos. Bueno, no, pues en realidad es un cansancio que él se explica, porque además él empezó antes. Cuando yo llegué, yo ya me encontré a Iván Lanegra, ¿no? Yeah. Él está ahí desde el mes de octubre, me parece, y yo llegué recién en diciembre. Y efectivamente él ha estado muy comprometido con este proyecto y me dijo, mira, prefiero discretamente apartarme, ¿no? Y en fin, todavía no hay definición entonces al interior del gobierno acerca de cómo finalmente se va a aplicar, a quiénes, Claro. dentro de qué ámbitos. Lo que hay seguridad es que se va a aplicar, o sea que sí va a haber consulta previa, o sea, no hay marcha atrás, ¿no? Ya, pero digamos, en la tesis que podría haber triunfado desde que ésta se haga, pero solamente con las comunidades nativas la selva, que fue un poco lo que dijo el presidente Humala en la entrevista que dio, ¿no? Cierto. Y sobre esto estamos haciendo una serie de discusiones con especialistas en comunidades, ¿no? Y de hecho en el ministerio yo mismo estuve volviéndome un experto, un experto en comunidades. Hemos tenido a gente especialista en este tema. Todos coinciden en que, bueno, mira, si se trata pues de indigenidad, el 70% del Perú podría reclamar algún nivel de involucramiento con digamos, la problemática indígena. Sin embargo, no, esto está pensado específicamente para los pueblos y dentro de los pueblos las comunidades. Entonces, nosotros hemos avanzado primero con los 52 pueblos que existen, que evidentemente son de origen indígena, ¿no? Y que obviamente se extienden hasta algunas zonas de la sierra. Entonces, en vez de insistir en la elaboración de la base de datos, lo que estamos haciendo es, bueno, veamos por sectores dónde sería necesario y sería factible hacer una consulta previa, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Escúchela, pero esa discusión puede demorar. Bueno, si ha demorado 2 años o 1 año y medio, puede seguir demorando. Hemos sido más rápido que nadie en el mundo. Tú sabes que estamos en primer lugar, ¿no es cierto? Nadie ha tenido un seguimiento del 169 de la OIT, del acuerdo. Nadie ha tenido la ley, el reglamento, la guía metodológica, en fin, todos los pasos que de alguna manera posibilitan esto, porque esto no se puede hacer de la noche a la mañana. El plazo no es largo, ¿eh? Yo he hablado incluso con el director de la OIT que estuvo aquí y me dijo, están yendo muy rápido, están yendo
Sí, manteniendo... Claro, el problema es que hay muchas decisiones de inversión que están, no sé si siguen paralizadas a la espera de definición. No podemos si va a haber paralizar o no va a haber consulta previa. No va a haber, pero no debemos paralizar ninguna. Y si hay algún inversionista que requiere, digamos, algún tipo de clarificación, vamos a ir caso por caso. Esta es la idea, este es el acuerdo hasta donde ha avanzado ahora el gobierno, ¿no? Cuando hay un pedido de exploración, claro, o algo, entonces ahí la empresa va a decir, bueno, va a preguntar, ¿aquí hay o no hay consulta previa? El gobierno en ese caso se va a sentar a mirar. Pero no solamente eso, sino, bueno, pero obviamente no estamos con las manos cruzadas, hemos avanzado y de hecho nosotros tenemos evidentemente un notable avance en términos de lo que podría ser esta base de datos, ¿no? No la podemos publicar porque además lo vamos a usar como un instrumento referencial. El gran problema es que, no podemos hacer un mapa pues, que cubra todo el Perú, ¿no? No. Entonces, y al mismo tiempo no podemos, los criterios que se han venido utilizando, que son territorialidad, el lenguaje, el 50% de la población habla un determinado lenguaje, costumbres, etcétera, y sobre todo reconocimiento de la propia identidad como miembro de la comunidad. Pero esto supone un proceso de aceptación de que estos criterios tienen vigencia. Y obviamente aquí hay discusión. Hay algunos que dicen que, en fin, los criterios son restringidos, entonces van a ser muy pocas, y algunos que dicen que no, que los criterios son muy amplios, entonces van a ser demasiadas. Entonces, la única manera de poder seguir avanzando es definir bien los criterios, no los han definido todavía. No, están bien definidos los criterios, son 4 criterios, sí. Pero entonces ya, según esos criterios no se puede identificar. Pero en vez de hacer pues un mapa, no queremos poner pues la carreta antes de los caballos. Ya. Entonces, para evitar, esto es para evitar conflictos, ¿no es cierto? Claro, se supone. Se supone que es para evitar conflictos. Entonces, para evitar el conflicto de la definición que podría salir a partir de la base de datos, nosotros estamos avanzando con la base de datos, eso es cierto, ¿ya? Pero para no detener las inversiones y para no detener el proceso de consulta previa, vamos a aprender haciendo. Entonces, ahora, la base de datos es el registro de las comunidades que serían sujetos de consulta previa. Así es. Pero según la OIT y según la propia ley, es la misma comunidad tiene que autodefinirse y reconocerse como indígena. Así o sea que hay un elemento subjetivo. Así es. Y entonces no se puede elaborar a priori una base de datos o un registro sin haber consultado, precisamente, usemos la palabra, consultado a la población, si la población se considera o no se considera ese es un indígena. punto en el que coinciden todos los antropólogos. Tú eres antropólogo, pues, ¿no? Efectivamente. Todos los antropólogos coinciden. Por ejemplo, Alejandro Díez, que estuvo con nosotros, Ramón Pajuelo, muchos, varios, coinciden en que el elemento de autorreconocimiento es fundamental. Entonces, acá tenemos que ir lo más detenidamente posible, lo más ponderadamente para tratar este tema, y por eso es que lo hemos discutido ahora incluso en la mañana en el Consejo de Ministros, ¿no? Vamos a ir avanzando. La consulta previa va a seguir, ¿no? Pero no vamos a cometer ningún tipo de error que nos de alguna manera nos ate, por ejemplo, a una base de datos que no tiene todavía un sustento definitivo. Porque se dijo, por ejemplo, que uno de esos 54 pueblos, ese pueblo quechua. 52, sí. Pueblo quechua. Sí. Es decir, todos los que tienen como lengua materna el quechua son el pueblo quechua. En realidad es un poco, sí, pues, no sé, pues en Huaraz hablan, y seguramente que ellos no son pueblo quechua, sino son huaylas. Sí. Pero hablan quechua porque fueron los españoles los que difundieron el quechua. Es que no es suficiente el idioma, ¿no? El territorio es fundamental, y además del idioma y el territorio, la prevalencia de factores culturales, pero no me refiero, cuando refiero a culturales, a que bailen guainito o que toquen charango, no. Me refiero a que tengan una vigencia fundamental en términos de la identidad de la comunidad y finalmente sea una fuente de autorreconocimiento. Sí, pues porque en muchos de esos casos las comunidades se han integrado al mercado, a la nacionalidad, así son es. Mestizas, no más que indígenas. En esos casos es imposible, ¿no? El propio presidente Humala es ayacuchano, su familia tiene algún nivel de pertenencia a alguna comunidad, creo que por ahí hay una tía que todavía sigue siendo comunera. Bueno, Isaac Humala dice que él es curaca o es descendiente de curaca, o sea, él no es de una comunidad, él es noble, curaca, cuidado. O sea que... Pero esto es una tarea además de
que va de acercamiento a las comunidades, de reconocimiento a las comunidades, de escuchar permanentemente a los pueblos indígenas y al mismo tiempo de tener en cuenta lo que son las garantías de que una inversión evite el conflicto, ¿no? De que justamente cumpla el papel de hacer una consulta que de alguna manera permita el consenso de la comunidad y obviamente algún tipo de ventaja para la comunidad donde esta inversión. Ahora, el problema es que cada vez que hay estas, digamos, aquí lo que también puede decirse es que aquí con la consulta previa se crea un escenario para la disputa política. Apenas se decreta la consulta previa a una zona, pues aparecerán todos los antimineros. Bueno, pues y tendrá, bueno. y no confiamos pues en que porque la consulta previa no es organizada por la empresa, sino por el Estado. Sí. Irá el señor Peirano, ¿quién va a ir de parte del Estado a convencer? No vemos a un burócrata pues haciendo activismo concreto en el territorio, porque cada territorio ahí se convierte en el escenario de una batalla política, ¿no? Entonces ahí se necesita activistas, guerreros políticos. ¿Quién va a representar ese papel? Tenemos un equipo muy interesante de antropólogos y de comunicadores que van a realizar este trabajo, reconociendo además que quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo la consulta directa son los sectores. Nosotros lo que estamos haciendo es dar todos los instrumentos, pues las herramientas, ¿no? Y vamos a vigilar todo este proceso, ¿no? ¿Cómo hacer para que los burócratas pues, del Ministerio de Energía y Minas bajen a tierra y convenzan, y dialoguen, y se sientan? Pero no, pero el Ministerio de Energía y Minas con la gente, tiene también, haga pago a la tierra. Tiene sus antropólogos también, claro. Sí. Los tendrán que además entrenar. Y justamente, como es una tarea difícil, vamos a tener que hacer un trabajo de autoeducación y de aprendizaje y de entrenamiento para que esto tenga sentido. Ahora, habría que compatibilizar también, ¿no? Porque, por ejemplo, dice la ley de comunidades campesinas que para autorizar la exploración en territorio comunal de una mina se requiere los 2/3 de la del padrón de la comunidad expresados en una asamblea. Sí. Eso, a mi juicio, es mucho más difícil de conseguir que una consulta previa tal como está planteada, porque la consulta previa ni siquiera es con la gente, es con los dirigentes. Entonces ya a ese procedimiento, más los estudios de impacto ambiental, que también son muy participativos, mucho más que la consulta previa, mucho más, porque son con talleres con la gente misma, es democracia directa. En cambio, la consulta previa es con dirigentes escogidos, una cosa mucho más elitista. No, pero participa la comunidad también. Pero mira, tú has señalado un caso muy claro, que es el de legislación previa al proceso de la consulta previa, que era, o sea, anterior a la consulta previa, para pero que no queda derogada, se suman todos los procedimientos juntos. Pero por eso, consulta previa, la consulta previa va a resolver justamente esta, digamos, la legislación no cumplida, porque esto va a tener algún tipo de, tiene un mandato. Cuando el gobierno dice la consulta previa sigue adelante, pero sigue de manera cauta, de manera lenta, de manera parsimoniosa, sin prisa pero sin pausa, ¿no es cierto? Lo que dice es, lo que tenemos que hacer es garantizar un instrumento que nos permita la paz, que nos permita negociar. De acuerdo, pero mientras, en tanto no se sabe realmente quiénes y esto se vaya a resolver caso por caso, ¿qué pasa con los proyectos mineros, hidráulicos, etcétera, que han estado paralizados todos precisamente por la indefinición esta? No, pero es que justamente no debe haber. Por eso cuando yo hablo con mis amigos de la sociedad, no, pues los proyectos tienen que existir. En el momento que existe un proyecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, mis amigos de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que yo he recibido visitas de ellos muy tempranamente desde que asumí el ministerio, saben que si hay algún proyecto que requiere algún tipo de permiso, por ejemplo, de los IRAS, que es otro caso, en el cual también se dice que los IRAS son un impedimento a la inversión. De hecho lo son. ¿No? Bueno, de hecho lo son. Lo que pasa es que el ministro, claro, los defiende. Pero... No, pero no los defiendo. Ahora vas a sorprenderte, mañana mismo debe aparecer un decreto donde los obstáculos burocráticos para la inversión aparecen absolutamente limados por decisión del gobierno. Qué bien, me parece bien. Sí, yo no... Bueno, pero entonces el asunto es un proyecto minero
¿qué va a hacer? Es decir, va a ir a consultar al ministro de Energía y Minas a preguntarle, oiga señor, ¿aquí se necesita consulta previa? Aparte del estudio de impacto ambiental y de todo lo que tengo que hacer, ¿se necesita? Entonces va a esperar la respuesta. Y la respuesta, claro. La respuesta es, veamos. Entonces, para eso existen pues las mesas de negociación, ¿no es cierto? ¿Mesas de negociación? Sí, bueno, una mesa en el sentido no de las mesas que están ahora, que también han parado, han detenido. Las mesas de negociación han tenido un gran éxito. Bueno, pero no podemos una mesa de negociación para definir si va a haber consulta previa, ya pues mi querido pero ministro. Cuando digo una mesa es simplemente ponerse de acuerdo, o sea, cómo se define quién y dónde hace una consulta previa. Entonces, yo voy a invertir en un determinado territorio, ¿verdad? Y entonces yo, con el sector que está involucrado, dispongo cómo se hace, con quién se hace, en qué circunstancias se hace. Incluso hay definiciones muy precisas, ¿no? Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental sirven para definir pues, los límites del territorio, ¿no? Y el efecto que puede tener en el contexto de la zona, ¿no? Por eso y la única manera de poder hacer eso es conversando. Bueno, entonces se decreta la conversación permanente. Pero bueno, sí, claro, el diálogo. Entonces necesitamos pues una verdadera alianza público-privada en todos los sectores. Hay mucha desconfianza del sector público. Bueno, es que la desconfianza es una característica pues difícil de superar. Bueno, pues, pero hay que superarla. Hay que superarla. Pero por te digo, yo leo desde adentro, ¿no? La revista de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. De adentro, la revista, que va cumpliendo 117 años, me parece. Saludos. El único que la lee es el ministro de Gobierno. No. ¿Sí? ¿Se lee? Bueno. Vale la pena que lo leas. Es una buena revista. Ahí está Pedro Martínez, que es uno del que fue el Pedro Martínez, ¿no? Claro. Y Caterina Podestá, que es una mujer inteligentísima, que yo he conocido a propósito de esto. Y el código de conducta de la sociedad está un tratamiento directo de conversación, digamos, y de acuerdo con los sectores involucrados, consistentemente indígenas y campesinos. Claro, así tiene que ser, claro, pero digamos, el problema es cómo. Bien. Y avancemos en eso. Bueno, ministro Luis Meirano, muchas gracias por su participación en la Hora N. Ojalá que se haga la luz en algún momento en este tema, porque si no las cosas se paralizan. Vamos a una pausa. Regresamos con Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior, ha denunciado seguimientos de parte del nuevo SIN a los opositores políticos.